que se ha acordado hoy es no observar la norma del retiro de las 4 UITs de las AFPs que ha aprobado el Congreso, básicamente respondiendo, digamos, a la alta votación que ha recibido esta norma. 3:03 de la tarde. En estos momentos tenemos información en vivo con nuestro compañero Omar Coca hasta la presidencia del Consejo de Ministros. Adelante, Omar. Información en vivo desde la presidencia del Consejo de Ministros, ya que en estos momentos ha iniciado esta conferencia de prensa luego de que se culmine esta importante reunión. Está realizando ya las palabras correspondientes el presidente del Consejo, Gustavo Adriancén, acompañado de otros ministros. Escuchemos. La epidemia del dengue. Esta es una lucha que de manera muy acertada está conduciendo a nivel nacional el Ministerio de Salud. De hecho, el señor ministro de Salud nos acompaña hoy día. El señor ministro de Salud no nos acompaña hoy día. Perdonen. Además, se analizó el tema de la ejecución presupuestal acumulada durante este periodo por los 3 niveles de gobierno. Estamos comparando naturalmente el mes 24 con el año 23. Hemos trabajado también los temas que tienen que ver directamente con los 2 pilares de la gestión del Gabinete de Ministros, los 2 pilares fundamentales que son reactivación económica y seguridad ciudadana. En esta oportunidad, rectifico, nos acompaña el señor Ministro de Defensa, quien brindará detalles de la intensificación de las operaciones militares conjuntas que se realizaron esta semana en la zona del Brain, dirigidas para neutralizar los campamentos de la organización terrorista Sendero Luminoso. Nos acompaña también el señor Ministro de Economía, José Arista, que informará sobre las buenas y esperanzadoras noticias que tenemos en materia de reactivación económica. El señor Ministro de Justicia, el doctor Arana, abordará las acciones del gobierno para articular esfuerzos e implementar más unidades de flagrancia, todo ello como una herramienta para luchar contra la inseguridad ciudadana, asimismo como las últimas decisiones que se han adoptado ante los organismos internacionales de derechos humanos. El ministro de Agricultura, el señor Ángel Manero, brindará detalles del cierre de las negociaciones para la firma del contrato Perú-Canadá, esto es Chavimochic. Se aprobó también el día de hoy por unanimidad el decreto supremo que apruebe el otorgamiento de garantía del Gobierno Nacional a favor de los bonos de reconocimiento y otros. Esto es francamente una buena noticia porque no hace sino cumplir un compromiso del Estado peruano de reconocer con dichos bonos los aportes que hubieran efectuado las personas afiliadas en su momento al Sistema Nacional de Pensiones, así como sus beneficios. Por supuesto, indicando que para acceder a esto tienen que haberse cumplido con los requisitos para su reconocimiento. Estamos hablando de más de 34 millones de soles en bonos de reconocimiento complementario y bonos complementarios de la pensión mínima a ser emitidos por la Oficina de Normalización Provisional, ONP. Con relación al avance de la ejecución presupuestal y sin perjuicio de las ampliaciones que pudiera hacer el señor Ministro de Economía, quiero indicar que en este momento estamos superando en 36% al mismo periodo del año pasado, 2023. ¿Correcto? Entonces, hoy, abril del 24, estamos 36% mejor que en abril del 23 en lo que a ejecución presupuestal se refiere. Si bien estas cifras son un avance significativo y naturalmente alientan para continuar en el esfuerzo, desde el Ejecutivo nosotros tenemos que expresar nuestra férrea voluntad de seguir trabajando con los gobiernos subnacionales para fortalecer sus capacidades y asegurar un uso eficiente y transparente de los recursos que les son asignados. Con relación a la lucha contra el dengue, a la que me había referido al iniciar esta presentación, quiero decir que la protección en salud de la población a nivel nacional frente a los brotes de dengue ha requerido un trabajo articulado del Ejecutivo con todas las autoridades subnacionales.
Fíjense, se han realizado 79 asistencias técnicas. Se han capacitado a más de 6.000 profesionales, principalmente en el manejo clínico y terapéutico, y se han fortalecido 71 laboratorios de diagnóstico serológico y 19 laboratorios de diagnóstico molecular, entre otras medidas. Es naturalmente satisfactorio anunciar que en la mayoría de las regiones vemos que la curva es francamente descendente. Y si Lima, como lo ha anunciado un medio, se encuentra a la cabeza de los contagios, es porque la ciudad capital llegó la enfermedad, el dengue, el virus ha llegado en etapa posterior a las regiones del interior. En consecuencia, se está trabajando con Lima a través de todas las unidades que tiene el Ministerio de Salud para aliviar este mal. En Lima tenemos fortalezas que harían creer que este combate va a ser más asertivo, más próximo a las poblaciones también, y confiamos que en no más de 2 semanas, quizá 3, podamos haber aliviado estos picos significativos que ha mostrado la capital. Pero nos informaba nuestro señor ministro de Salud, César Vázquez, que el dengue ha venido para quedarse. Las altas temperaturas propician el desarrollo de estos mosquitos y en consecuencia el problema lo vamos a tener que enfrentar a lo largo de todo el año. Con respecto a las carteras de inversión que hoy día se nos expuso en el Consejo de Ministros, Proinversión nos ha hecho saber que los 8.000 millones que se tenían previstos en asociaciones públicas privadas, ya casi hemos logrado la mitad de la meta. Por otro lado, también deseamos indicar que en lo que se refiere a las inversiones de obras por impuestos, las cifras son significativamente importantes, más de 7.700 millones. El actual compromiso de cumplir con un proceso de inversiones sostenido lo tenemos firme. Con relación al informe que nos ofrecerá nuestro ministro de Desarrollo Agrario y Riego, no hacemos sino adelantar unas pequeñas consideraciones respecto a todo el logro que se ha hecho con relación a los 355 puntos críticos de desarrollo de obras que implican casi más de 600 kilómetros, desarrollando labores de descolmatación y limpieza de cauces. Me refiero a las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad, Lima, Ica, Anca, Lambayeque. Hay maquinaria de línea amarilla desplegada en estas zonas que sigue trabajando, cisternas, cargadores frontales, excavadoras, volquetes, etc. Yo quiero en este punto pedir, por favor, que se me preste especial atención a un tema en el que nosotros estamos muy preocupados. El pilar de seguridad ciudadana que lleva adelante este gabinete viene encontrando diferentes sucesos, viene encontrando diferentes hechos que nos causan, reitero, una preocupación muy profunda. A ver, nosotros estamos impulsando la creación de las unidades de flagrancia. Las unidades de flagrancia tienen 4 actores principales: el Poder Judicial, la Defensoría de Oficio del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y finalmente el Ministerio Público. Cuando un delincuente es capturado en flagrancia, inmediatamente es conducido a la unidad que yo me he referido y allí la policía hace entrega del delincuente al Ministerio Público, el Ministerio Público califica el delito como tal y en flagrancia se inicia su procesamiento. La defensa pública le ofrece la defensa técnica que le corresponde al detenido y el juez en ese momento, por el mérito de las pruebas, dicta sentencia. Ha ocurrido que estas sentencias se han emitido hasta el tiempo récord de 90 minutos. Tiempo promedio, diríamos, son 48 horas. Pero este sistema de las unidades de flagrancia funciona cuando esos 4 elementos que yo he indicado están trabajando. Son como las patas de la mesa. Necesitan los 4. ¿Y qué viene ocurriendo? Viene ocurriendo que no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos del Ministerio Público.
no tenemos fiscales suficientes en las unidades de flagrancia. Y entonces esto se ve frustrado. De la misma manera se nos ha advertido que el proceso de calificación, a pesar de las evidencias y las pruebas, no está siendo calificado como flagrancia, sino como si se tratase de un delito común. Lo que significa que esos procesados no pueden seguir este camino de la flagrancia. Más de 20.000 han sido los detenidos en diferentes lugares del país y el porcentaje que han sido conducidos a través del proceso de flagrancia es realmente mínimo. Y si a ello además le agregamos la intolerable realidad de que vemos con alguna frecuencia que el esfuerzo que hace nuestra Policía Nacional capturando delincuentes luego se ve revertido con la libertad que otorgan fiscales a estos delincuentes, pues tenemos un problema mayor. Yo tengo que saludar la iniciativa del presidente del Poder Judicial cuando ha declarado públicamente que el Congreso debería emitir disposiciones correspondientes para sancionar a aquellos jueces que, eludiendo su responsabilidad frente a la sociedad, liberan o permiten la libertad de estos delincuentes. En el mismo suceso y con carácter expansivo, debería aplicarse esta norma a todos los operadores de justicia. No es posible que los mismos delincuentes sean capturados 2, 3, 4 y más veces por la Policía Nacional y siempre sean liberados. Los procesos de flagrancia están para resguardar a la sociedad y para resguardar a la comunidad, con céleres y garantistas procesos que nos aseguren que los delincuentes puedan salir finalmente de las calles. Desde aquí entonces expreso mi más profunda preocupación e invoco a todos los actores de la Administración de Justicia para que en estricto cumplimiento de sus funciones enfrenten la responsabilidad que les ha sido confiada y trabajen en beneficio de la comunidad. Si me permiten, voy a dar ahora pase a los señores ministros para que hagan sus intervenciones puntuales sobre los temas que han sido señalados. El titular del Ministerio de Defensa, el general Walter Astudillo, brindará detalles de la intensificación de las operaciones militares conjuntas que se han realizado esta semana con la finalidad de neutralizar los campamentos de la organización terrorista Sendero Luminoso en el Frente Braille. Ministro. Se le otorga la palabra a Walter Astudillo, ministro de Defensa. Escuchemos. Algunas precisiones de carácter general sobre la última operación realizada y conducida por el Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Como es de conocimiento público, en función a los comunicados que ha emitido esta institución, podemos manifestar con profundo pesar el fallecimiento de uno de nuestros integrantes, que precisamente el día de ayer y el día de hoy, la Presidenta de la República y el señor Presidente del Consejo de Ministros nos acompañó para recibir los restos mortales del técnico de tercera operación especial, Edgar Tiburcio, quien el día de hoy ha sido trasladado para continuar siendo velado en su domicilio. Esta baja, muy sensible para nosotros, significa que hay personas, como los militares y policías, que son capaces de dar su vida por la seguridad y defensa de nuestra patria. Reflexionemos sobre el significado de la muerte de este personal. Que lo hace, también quisiera recordar que hace unos días, ustedes fueron testigos del fallecimiento del mayor Ramiro Rondón de la Fuerza Aérea en un entrenamiento para el mismo motivo. Yo invito a la sociedad que reflexionemos sobre el sentimiento de sus familiares, de sus hijos. Tenemos que aprender a valorar el esfuerzo y el sacrificio del personal que viste el uniforme de la patria y está permanentemente ofrendando su vida, poniendo en riesgo su integridad física en defensa de los intereses de la patria. Yo creo que esto debe ser
un tema que debe ser valorado por la sociedad y nos debe unir a todos los peruanos. Porque si todos nos unimos, podemos ser capaces de seguir enfrentando a tantas amenazas que nos afectan a la seguridad y el desarrollo. En el caso particular, como indicaba, de la posición que se ha conducido y que ha finalizado el día de ayer en parte, porque este es un proceso permanente, ha finalizado la operación que estuvo conducida por la Fuerza Especial Conjunta del CIOE. Sin embargo, continúa trabajando el componente de Fuerzas Especiales y el resto de personal que labora en el centro, en el Comando Especial de Braga. Ellos están permanentemente vigilando, supervisando, haciendo operaciones para que nosotros, los peruanos, podamos vivir en paz y en tranquilidad. Como resultado general de las operaciones, haciendo una evaluación táctica, una evaluación preliminar, se destruyeron tres campamentos terroristas y se ha recuperado pertrechos y diferentes artículos, particularmente electrónicos, que están siendo evaluados, y eso nos permitirá obtener mayor información que puede ser útil para la continuación de las operaciones. Todo esto se hace bajo un estricto respeto al marco legal y el derecho y respeto a los derechos humanos. También las operaciones, de acuerdo a la organización política, se dan siguiendo el máximo de medidas de seguridad con la finalidad de minimizar las bajas de nuestro personal. Quiero terminar mi participación invocando a la ciudadanía a mantenernos unidos y a todos contribuir en la parte que nos corresponde para vencer a estos remanentes del terrorismo que tanto daño le han hecho a nuestro país, y que esto debe terminar de una manera pronta, pero siempre y cuando nos mantengamos unidos y reconozcamos el valor de nuestros soldados y de nuestros policías. Muchas gracias. Palabras entonces del ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez. En estos momentos se retoma la palabra por Gustavo Adriansen. Escuchemos. Puesto agonías. Ayer los ojos que lloraban eran los de una esposa que queda viuda, de una hermana y de una madre. Lloraban a un héroe, a un defensor de la patria. Y recuerdo también lo que dijo ayer la señora presidenta. Le dijo a nuestras fuerzas en el Frente Brain que no los íbamos a dejar solos, que el gobierno estaba con ellos y que los respaldaba plenamente. De la misma manera, la señora presidenta dijo ayer: terrorismo nunca más. Voy a hacer el uso de la palabra ahora al señor ministro de Economía, José Arista, que nos dará la última información en materia económica. Se le otorga la palabra a José Berley Arista Arbildo, ministro de Economía. Escuchemos. Como yo siempre les comento, la inversión total, el 80% es inversión privada y el 20% es inversión pública. De ese 20% en el sector público tratamos de motivarla, incentivarla para que se realice, se ejecute lo más pronto posible. Y este año vamos aproximadamente 30% por encima de lo que se invirtió el año pasado, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en ese frente. En el frente de inversión privada, paralelo a las concesiones que se han venido dando en San Juan de Marcona, tenemos el anillo vial. Ayer se ha firmado un acuerdo entre una empresa coreana que es líder en el mundo astillero, que es Hyundai, con CIMA, para no solamente poner un astillero acá en CIMA, sino posteriormente para evaluar la construcción de un dique seco para atender barcos de 400 metros de largo, que hoy en la costa del Pacífico solamente es atendido en San Diego, California, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es de que estamos muy activos motivando inversión privada para que
dinamice la economía. Y eso es nuestro gran objetivo. Y algunos de esos resultados ya se vienen cristalizando con algunos dígitos. Por ejemplo, en el mes de febrero hemos crecido 2.85% según los datos confirmados por el INEI. Esperamos que los próximos meses se vaya cristalizando también estos números y podamos anunciar crecimientos sostenidos para el próximo año, ¿no? Pero este crecimiento también nos motiva a nosotros de alguna manera a ir atendiendo algunas demandas que vienen apareciendo en camino. Una de las demandas que hemos escuchado en los últimos meses es que lo que se ha presupuestado por el Foncomún no es lo que precisamente estamos transfiriendo a los gobiernos locales, ¿no? Entonces, atendiendo ese pedido, ese reclamo, hoy en el Consejo de Ministros se ha dado cuenta de que vamos a transferir aproximadamente 500 millones de soles a los 1.861 gobiernos locales, creo, números más, números menos, para que ellos complementen el Foncomún y de esa manera puedan atender las necesidades de la población más necesitada. La idea es que con este adicional ellos puedan, en primer lugar, culminar las obras pendientes de ejecución que tienen. En segundo lugar, atender las necesidades más urgentes. En tercer lugar, posiblemente hacer expedientes técnicos para posteriormente presentarlas al Ejecutivo. Pero en general la idea es darles a ellos un poquito más de oxígeno, un poquito más de recursos para que ellos puedan de esta manera atender las necesidades de toda la población. Todo cuando tengo que decir, señor presidente. Se retoma la palabra por el presidente del Consejo de Ministros. Escuchemos. Explicaba ayer que el Foncomún está alimentado fundamentalmente del IGB. Y del 18% que pagamos del IGB, 2% es para el Foncomún. Imagínense lo importante que es la reactivación económica. Mientras más rápido y a más velocidad nosotros podamos iniciar el proceso de reactivación económica, mayor va a ser la recaudación y el fondo naturalmente va a crecer. Por eso la importancia de desarrollar estas tareas. Nosotros confiamos también que los gobiernos locales, me refiero a los municipios y a los gobiernos provinciales, vean con expectativa este anuncio que se acaba de hacer y que naturalmente tengan en consideración que pronto se van a dar los detalles para poder iniciar estos procesos de acceso a los fondos. Naturalmente nos interesan fundamentalmente los proyectos que cierren brechas, nos interesan fundamentalmente los proyectos que estén más adelantados y cuya conclusión podamos ver en el tiempo más breve. Voy a ceder el uso de la palabra al señor doctor Arana, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien abordará las acciones del gobierno para articular esfuerzos e implementar las unidades de flagrancia y la labor que hemos desarrollado ante organismos internacionales. Señor ministro. Se le da el pase al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Melchor Arana Isa. Escuchemos. Un saludo a nuestras señoras y señores periodistas y a través de ustedes también a toda la población y a la ciudadanía que nos escucha y nos ve a través de vuestras cámaras. Yo quiero retomar el mensaje del Premier en un sentido particular. Como ustedes saben, el propósito y los ejes del gobierno están circunscritos por un lado a la reactivación económica y del otro a combatir la inseguridad ciudadana. Ya lo ha expresado muy bien el ministro de Economía y el Premier, que los ministerios, el Ministerio de Economía, estamos desarrollando un intenso y activo plan de acción para reactivar la economía. Sin embargo, en el eje de seguridad ciudadana, no es solamente un ámbito que corresponda al Ejecutivo. Desde luego, desde el Ministerio de Justicia ya hemos dado algunas normas que consideramos que eran importantes, que van a aportar y aportan definitivamente a combatir la lacra de la delincuencia. Y también estamos aportando desde luego de la defensa pública y desde la Policía Nacional, el Ministerio Interior viene haciendo grandes esfuerzos por combatir la delincuencia. Sin embargo, hemos de señalar
y no solamente expresar nuestra preocupación, sino nuestra protesta, porque hay ámbitos de la justicia en el cual el Ejecutivo no tiene control, como son, por ejemplo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Nosotros podemos ver estupefactos como un delincuente que producto de un trabajo de inteligencia o producto del trabajo que realiza la policía es puesto inmediatamente en manos de la Fiscalía o en manos de los actores de justicia, y estos inexplicablemente a las horas nuevamente acuden a las calles para cometer nuevamente su delito. Esto es inexplicable. Desde luego nosotros consideramos que deben actuar los órganos de control. Para eso está el órgano de control del Ministerio Público y el órgano de control del Poder Judicial. Pero más allá del control que deban hacerse, el problema es que la ciudadanía sigue recibiendo el azote de la delincuencia. Y este es un problema que atañe a toda la ciudadanía, pero también a todo el Estado. Desde aquí, del Ejecutivo, invocamos, exhortamos, exigimos que las autoridades cumplan con su rol constitucional y legal de combatir conjuntamente con el Ejecutivo esta lucha que hemos enfrentado y que hemos iniciado, la ejecución de ese mandato que era... Continuamos en la sesión del Consejo de Ministros. Este balance en estos momentos está hablando el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Escuchemos. Escrupulosamente con respetar la decisión soberana del Tribunal Constitucional respecto de una decisión del Ejecutivo. Número 2, debo dejar en claro que no estamos defendiendo a un ciudadano en particular, ni estamos tomando partido por alguna ideología o alguna posición política. Estamos defendiendo el derecho de un ciudadano como si fuera el derecho de cualquiera de los 33 millones de ciudadanos del Perú. Tercero, legitimamos nuestro accionar porque consideramos que el accionar del Ejecutivo, como reza la Constitución, debemos cumplir escrupulosamente con lo que mandan las órdenes judiciales y en este caso del Tribunal Constitucional. Y finalmente he señalado, y lo señalo con mucha claridad, que desde el Ejecutivo no vamos a permitir la intromisión a la soberanía jurídica nacional e internacional y que no se respeten los derechos que desde el Tribunal Constitucional y de los órganos judiciales se dicten en el Perú. Muchas gracias. Mi agradecimiento al doctor Arana, ministro de Justicia y Derechos Humanos, por la explicación que nos ha hecho con relación a los temas que se anunciaron. Seguidamente, el señor ministro de Justicia, señor Ángel Manero, brindará detalles del cierre de negociaciones para la firma del contrato Perú-Canadá. Me refiero al proyecto Chavimoche. Señor ministro. Es la justicia para los productores. Buenas tardes, gracias Premier. Queremos darle una gran noticia a la región La Libertad y a todo el agro en general, porque hoy día se han cerrado las negociaciones con el gobierno de Canadá a efectos de tener lista para su firma el contrato de la tercera etapa de Chavimoche. Como ustedes recuerdan, este proyecto importantísimo para el Perú porque son 63.000 hectáreas de ampliación de frontera agrícola y otras 48.000 hectáreas a las cuales se le va a reforzar el riego. Estamos hablando de 111.000 hectáreas que se van a orientar principalmente a agroexportación, 150.000 puestos de trabajo. Esto es tremendamente importante para nuestro sector, un proyecto que ha estado paralizado desde hace 8 años, digamos, encuentra hoy día esta etapa final de destrado. Lo que sigue ya es un tema administrativo de firmar el contrato final gobierno-gobierno, pero no queríamos dejar pasar este día para darle la buena noticia a La Libertad, la buena noticia al agro peruano y al país en general. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento al señor ministro de Agricultura, Ángel Manero, y por supuesto me uno a sus expresiones de satisfacción, pues Chavimoche 3, después de 8 años de estar trabado, finalmente va a ser una realidad para toda la región de La Libertad. Agradecemos su atenta escucha. ¿Tenemos preguntas, por favor? Adelante.
Sí, Premier. Inicia la ronda de preguntas luego de esta conferencia tras culminar la sesión del Consejo de Ministros. Escuchemos. Estamos en directo, ministros. Quería hacer dos consultas. La primera era si se ha recibido alguna explicación o solución por parte del Ministerio Público para tener más fiscales o por qué se da esta situación que narraban que no se está investigando como hechos de flagrancia, aun cuando son procesos que se llevan en estas unidades. Y el segundo punto era si van a observar el retiro de las AFPs, que fue aprobado ya en el Pleno, y también el de CTS, que fue aprobado en las comisiones de Trabajo y Economía. Gracias. La primera pregunta la voy a responder yo con relación a la actuación del Ministerio Público. Lo dijimos, nos encontramos francamente desconcertados y sorprendidos porque necesitamos que se sumen al esfuerzo que el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior estamos desplegando para la conformación y debido funcionamiento de las unidades de flagrancia. Necesitamos de que se sumen a este esfuerzo y por ello me sumo a la invocación que nuestro Ministro de Justicia hizo para que cada una de las entidades que participan en estas actividades, de acuerdo con su rol constitucional y legal, las asuman plenamente y las cumplan a capacidad. Nosotros no dejamos de expresar esta sorpresa cuando el esfuerzo desarrollado por la Policía Nacional de capturar a delincuentes en flagrancia, evidente flagrancia, incuestionable flagrancia, luego merece por parte de algunos, no puedo señalar que sean todos, algunos fiscales, como lo sucedido en Cañete hace muy poco, merecen decisiones complacientes que no hacen sino otorgar la libertad, desconociendo el esfuerzo y los crímenes que han cometido estos individuos. Ministro, ¿usted me acompaña con la segunda parte de la pregunta? Se le otorga el uso de la palabra al ministro de Economía para que pueda responder sobre las AFP. Escuchemos. Respecto a la observación de esta ley que ha aprobado el Congreso en segunda votación, me parece, para el retiro de las 4 UITs de los fondos de las AFPs, el Ejecutivo en Consejo de Ministros del día de hoy ha analizado el tema y ha decidido no observar esta ley. Y al mismo tiempo aprovecho esta tribuna que me brindan para también invocar, digamos, al Congreso que esta norma referida al retiro de la CTS sea respetando un mínimo que yo estimo debería ser aproximadamente 4 meses de desempleo, ¿no? Como ustedes saben, la compensación del tiempo de servicio permite a un profesional mantener ingresos en los tiempos en los cuales está cambiando de trabajo, ¿no? Usualmente el promedio es 4 meses, entonces yo le pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de 4 meses, de tal manera que no se deja desatendido, digamos, en estos meses en los cuales usualmente por fricciones del mercado el espacio laboral o el trabajo, las horas de trabajo se ven reducidas o afectadas de alguna manera. Muchísimas gracias. Palabras entonces del ministro de Economía y Finanzas, José Arista, quien ha indicado que no van a observar por parte del Ejecutivo esta ley en beneficio a los ciudadanos sobre la AFP. Escuchemos. Primero, ¿cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Bueno, hoy día hemos sido sorprendidos con la noticia del racionamiento en Ecuador de actividades, digamos, se han postergado actividades públicas y privadas por un tema de crisis energética y también de agua. En Bogotá, en Colombia, también había razonamiento de agua, en la capital, en fin, por carencia de este recurso. En el Perú, ¿cómo estamos en ese sentido? Es decir, ¿hay temor por parte del gobierno de que esta crisis energética y de provisión de agua también se pueda dar, por ejemplo, en la capital como Lima? Tenemos 12 millones de habitantes, nada menos. Esa es la pregunta, Premier. Gracias. Ministro, usted, por favor. Va a responder su pregunta el señor ministro de Agricultura. Adelante, ministro. Gracias, Premier. Ciertamente, en los últimos días hay preocupación porque hay cierto déficit
de agua. Los reservorios, algunos están al 40%, otros al 60%, otros al 70%. Lo primero que hay que decir es que Lima no tiene problema de abastecimiento ni va a tener problema de abastecimiento del agua. La reserva que hay en este momento es suficiente para la ciudad, ¿no? Donde hay cierto riesgo es en el norte, en la costa norte del país, porque se suele sembrar mucho arroz, inclusive más arroz de lo recomendado, y siempre tenemos estos problemas de que puede faltar agua. Pero como alguien conocedor del sector, y aquí está la prensa de testigo, les quiero decir algo que pasa todos los años. Los últimos días de abril siempre llueve. Y va a llover regular o un poco más de lo regular, y eso va a ser suficiente para compensar el déficit de agua que se está teniendo ahorita en los principales ríos, principalmente costa central y costa norte, ¿no? De modo que estemos tranquilos, hay que esperar que acabe abril. Recuerden que el año hidrológico, el periodo de lluvias en Perú es de enero hasta fines de abril, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, y mucha tranquilidad a nuestros productores y a las empresas de agua también. Gracias. Gracias, ministro. Un mensaje que no está sino dirigido con el propósito de llevar tranquilidad a nuestros productores. Otra pregunta, por favor. Así es, la última pregunta a cargo de Dean Cárdenas, de TV Perú Noticias. Gracias, ministro. Muy buenas tardes. Ministro Arana, con respecto a lo que ya se ha aprobado y que usted ha señalado que no se va a observar, ¿no?, que es el retiro de la AFP, y considerando que usted señala de que la salud de la economía está recuperándose, ¿en qué tanto afecta ahora que también se ha aprobado en la Comisión de Economía del Congreso el retiro de la CTS? El señor ministro de Economía. Se le otorga en todo caso la palabra al ministro de Economía, quien va a poder responder sobre este argumento del Ejecutivo que no observe este dictamen que se aprobó en el Congreso. Escuchemos. Yeah. Bueno, gracias por la repregunta en este caso. Me parece que ya respondí en este caso que lo que se ha acordado hoy es no observar la norma del retiro de las 4 UITs de las AFPs que ha aprobado el Congreso. Básicamente respondiendo, digamos, a la alta votación que ha recibido esta norma, ¿no?, en el Congreso. Entonces vemos que es un poco, como les digo, no es oportuno en este caso sacar o demorar más la promulgación de esta norma, ¿no? Y respecto a la aprobación de la CTS, como veía que se aprobó en la Comisión de Economía, también la misma invocación, ¿no? Hagamos las cosas un poco con mayor sentido, digamos, pensando en más que en la liquidez de mañana, pensando un poco en las dificultades económicas que puede atravesar cualquier profesional o cualquier empleado durante los 4 meses de para que podría encontrar cuando tiene que cambiar de trabajo, ¿no? Entonces ahí es cuando entre en funcionamiento esta compensación de tiempo de servicio. Entonces en algunos casos sospecho que habrá pues más de 4 meses estos recursos en los bancos, pero la invocación es si existe esta voluntad de autorizar estos retiros, que por lo menos se respete el mínimo de 4 meses. Ese es el pedido. Gracias. Agradecemos al señor ministro de Economía y damos por concluida la conferencia de prensa. Que tengan buenas tardes. Culmina la conferencia de prensa luego de la sesión de Consejo de Ministros, y que ha sido presidida en sí por la presidenta Dina Boluarte, y se ha podido otorgar esta conferencia en presencia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Con ustedes, compañeros.